Revelado, la increíble transformación tras el divorcio inesperado por la infidelidad de mi esposa. Javier nunca imaginó que su mundo se desmoronaría en un instante. La noticia lo golpeó como un rayo, desnudando sus inseguridades y revelando la profunda brecha en su ideal de familia. A los 38 años, habiendo entregado su vida al trabajo y a los suyos, descubrir la traición de Lidia los unió en una vorágine de angustia. Cada rincón de su hogar, antes lleno de risas, ahora resonaba con el eco de su dolor, una sombra aplastante que aplastaba su corazón. La pregunta que lo atormentaba no era solo el por qué. Era más sobre su valor, su identidad como esposo y padre. Javier se encontraba parado al borde de un abismo emocional. Dudas y miedos le llenaban la mente. ¿Había sido suficiente? Un ingeniero mecánico exitoso, reconocido por su dedicación, ¿había fracasado en lo más importante? El juicio interno que se imponía era feroz, como una tormenta que le impedía hallar paz. En las noches, mientras sus hijos dormían, él se sumía en pensamientos oscuros, temeroso del futuro. Cada interacción con Lidia se volvía una batalla. El resentimiento emergía a flor de piel, como un veneno que le corroía lentamente. Javier deseaba liberarse de esa carga, pero también temía el vacío que la separación podía traer. La vida antes tan clara, ahora era un laberinto lleno de dudas y caminos oscuros. La imagen de su familia moría junto con sus esperanzas de una reconciliación. En medio de este caos emocional, se encontró con Raúl, el anciano sabio del barrio. Sus palabras le llegaron como un rayo de luz en la oscuridad. La verdadera fortaleza no está en la venganza, sino en levantarse y crecer. Javier se sintió tocado por esa simple pero profunda verdad. La posibilidad de transformar su dolor en algo positivo lo tentaba, como un faro en la distancia. Pero, al mismo tiempo, la carga de su resentimiento lo mantenía anclado en el pasado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La idea de volver a la universidad y concluir su doctorado, un proyecto que había relegado por años, comenzó a tomar forma. La tiranía del miedo le había robado esa posibilidad. Sin embargo, la duda persistía como un eco constante. ¿Podría realmente cumplirlo? Mientras el tiempo avanzaba, Javier se vio enfrentado a una batalla interna, cada día un conflicto entre su anhelo de superación y la sombra del miedo al fracaso. Al sumirse en sus estudios, Javier empezó a descubrir no solo su pasión por la innovación en el diseño mecánico, sino también un propósito más allá de su dolor. Pero en la oscuridad de su mente, el pasado lo acechaba, cada éxito lo recordaba de la traición de Lidia y de cómo su vida se fragmentó. El estrés y la frustración parecían dos compañeros inseparables, listos para arremeterle de nuevo en cualquier momento. En la gala que se aproximaba, el viejo colega que lo menospreció durante años planeaba una confrontación. Javier se encontró en una encrucijada desgarradora al prepararse para su discurso. Los murmullos sobre su éxito contrastaban con el rencor que pululaba dentro de él. ¿Usaría su momento para demostrar que podía prevalecer sobre aquellos que dudaron de él, o se abriría a la posibilidad de perdonar y dejar el peso del pasado atrás? Las preguntas resonaban en su cabeza, presionando su pecho, mientras cualquier respuesta se volvía cada vez más esquiva. En su mente, un abismo lleno de angustia se abría a su paso, y la solución seguía siendo un misterio, dejando su futuro colgando de un hilo. Javier se encontraba en una sala de conferencias a medio iluminar. El murmullo de la multitud resonaba en su pecho como un tambor. La gala se había convertido en el escenario donde debía presentar su trabajo más reciente, el resultado de años de estudio y esfuerzo que había relegado a un segundo plano frente a los desafíos de su vida personal.
Ahora, frente a un auditorio expectante, súbitamente se sintió atrapado. Las caras conocidas de colegas y amigos le recordaban tiempos en los que su vida era predecible, donde encontrar una salida a los problemas parecía tan sencillo como hacer cálculos en una hoja. Sin embargo, hoy su mente se sentía como un engranaje atascado, incapaz de funcionar correctamente bajo la presión de las expectativas que él mismo había creado. En su interior, una tormenta de emociones se desataba, se encontraba dividido entre el deseo de brillar y el peso de la traición. Cada ola de ansiedad que lo golpeaba lo hacía cuestionar si realmente había cambiado o si seguía siendo el mismo de antes. Cuando se acercó al estrado, su respiración se volvió irregular. La vista del público generaba una combinación de adrenalina y miedo paralizante. Sin embargo, recordó las palabras de Raúl y se aferró a la idea de que él podía decidir cómo enfrentar este desafío. Volvió a pensar en su objetivo muchas veces pospuesto, no solo recuperar su identidad profesional, sino descubrir la persona que quería ser. Con un movimiento enérgico, tomó el micrófono. La sala se silenció como si todo el mundo contuviera la respiración. Su mente aún luchaba con los rencores que había guardado, pero en su pecho, una chispa de determinación surgió. Este era su momento. Comenzó a hablar sobre su proyecto, relatando los hitos de su investigación y la pasión con la que había trabajado. Sin embargo, no pudo ignorar la historia personal que lo había llevado hasta allí. Como un faro en medio de la niebla, Javier decidió abrir su corazón. Habló de la traición, de la sombra que había proyectado sobre su vida, pero también de la resiliencia que había comenzado a cultivarse. A medida que las palabras fluían, sintió que el peso del resentimiento comenzaba a desvanecerse. Revelar su vulnerabilidad se convirtió en su primer paso hacia la verdadera fortaleza. La audiencia parecía cautivada, los rostros de sus colegas reflejaban sorpresa y admiración. Pero Javier no buscaba aplausos, lo que deseaba era liberarse de las cadenas del pasado que lo habían mantenido atado. Al concluir su discurso, recibió una ovación que lo tomó por sorpresa, pero no era el entusiasmo del público lo que importaba. Era el sentido de alivio que se apoderó de él al dejar ir el rencor. Sin embargo, a medida que se retiraba del estrado, un viejo compañero se acercó, con una sonrisa que destilaba arrogancia. «Parece que alguien ha encontrado su voz», dijo con desdén. Javier sintió otro golpe de inseguridad, un resquicio de su viejo yo que emergía amenazante. Pero, esta vez, una chispa de confianza lo iluminó. La confrontación se presentó ante él como una elección. Podía sacar lo peor de sí o reafirmar su transformación. En ese instante, supo que no solo estaba luchando contra un enemigo, sino contra la parte de sí mismo que aún dudaba. Y mientras se preparaba para enfrentar la indirecta del viejo colega, una nueva pregunta emergía en su mente. ¿Sería capaz de sostener esta nueva visión de sí mismo frente a la prueba real que se avecinaba? La lucha estaba lejos de acabar. El verdadero desafío no era solo demostrar su valía a los demás, sino reafirmar su valor delante de sí mismo. Mientras esos pensamientos lo atormentaban, la tensión aumentó en el aire, y Javier se dio cuenta de que había comenzado otra batalla, la guerra interna por el autoconocimiento y la aceptación. La verdadera prueba lo esperaba justo delante, y ya no había vuelta atrás. La sensación de incertidumbre se apoderó de Javier mientras miraba fijamente a su viejo compañero. Esa frase, cargada de desprecio e ironía, lo llevó a un estado contemplativo. En un instante, estaba frente a una bisagra crucial de su vida. Reaccionaría como el Javier del pasado, que se dejaba interrumpir por la inseguridad y el resentimiento, o encontraría la fortaleza de este nuevo yo que había apenas comenzado a emerger. Con un control que no sabía que poseía, contestó con un tono firme: «Sí, y todavía tengo mucho más que decir». Las palabras, que brotaron como una respuesta auténtica a la provocación, resonaron en su interior y le proporcionaron un destello de claridad. No solo había encontrado su voz, sino que también había comenzado a definir su narrativa de una manera que nunca antes había hecho. Los días posteriores a la gala fueron un torbellino emocional.
Javier se sumergió en sus pensamientos, reflexionando sobre su discurso y el cambio que había finalmente vislumbrado. Cada vez que revivía la escena en su mente, sentía un roce de orgullo mezclado con inquietud. ¿Sería suficiente? Sabía que los aplausos fueron momentáneos y que el verdadero trabajo comenzaba ahora. La semana siguiente, decidió asistir a un taller de oratoria para consolidar sus habilidades de comunicación. Se sentaba en la última fila, observando a los demás participantes, y sintió que el viejo Javier podría haber dejado escapar tales oportunidades por miedo al juicio. Sin embargo, allí estaba él, con una intención renovada. Cada ejercicio representaba un desafío, y a pesar de los nervios que aparecían cada vez que le tocaba hablar, comenzaba a disfrutar de la sensación de conectar con otros, de articular sus pensamientos de manera efectiva. Fue durante uno de estos ejercicios cuando se dio cuenta de algo significativo. Mientras practicaba su presentación ante un grupo reducido, las dudas que antes lo asolaban comenzaron a desvanecerse. Las sonrisas de apoyo de sus compañeros le recordaron que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una oportunidad para establecer conexiones genuinas. Sin embargo, aunque experimentaba pequeños triunfos en el ámbito público, la verdad en su vida personal seguía siendo un campo de batalla. Había días en que la memoria de su antiguo hogar lo perseguía, como ecos lejanos. Recordaba las risas, los sueños compartidos que se habían desvanecido y la traición que había dejado una marca imborrable. Era un recordatorio de que el camino al autoconocimiento estaba lleno de baches y debía invocar una valentía que, hasta hace poco, creía inalcanzable, y cuando menos se lo esperaba, recibió un mensaje de su exesposa, un atisbo de su pasado que amenazaba con hacer que todo su esfuerzo se tambaleara. Decía que quería hablar. La incertidumbre se instaló nuevamente en él, chasqueando su avance espiritual y profesional. Javier se encontró atrapado entre el deseo de saber qué podría significar ese mensaje y el impulso de seguir adelante sin mirar atrás. La pregunta crucial emergía: ¿podría enfrentarla realmente en su nuevo estado, o quedaría paralizado nuevamente ante el miedo y la angustia? Hacia el final de esa semana, su corazón latía más fuerte que nunca, y se aseguró de que cada vez que pensara en ella, el rencor fuera reemplazado por determinación. Era hora de confrontar no solo a su exesposa, sino también a las secuelas de su propio pasado. Frente a una decisión que podría marcar su rumbo, Javier sintió que el desenlace no iba solamente a depender de ese encuentro, sino de cómo estaba dispuesto a reconciliar las partes de sí mismo en conflicto. La guerra por el autoconocimiento se acentuaba, y mientras se preparaba para enfrentar su pasado nuevamente, se preguntaba: ¿acaso esta era la confrontación que determinaría su verdadero cambio? El día de la reunión llegó sin previo aviso, como una tormenta que se avecina en un cielo despejado. Javier se miró en el espejo, sintiendo la tensión en su estómago mientras proyectaba hacia afuera una imagen de calma y seguridad. Sabía que cada encuentro con su exesposa podría ser una trinchera en la guerra interna que libraba. Había entrenado a su nuevo yo en la oratoria, pero ahora se trataba de una conversación que podría desafiar su crecimiento. Llegó al café donde habían acordado encontrarse. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, observando cómo la gente se movía con naturalidad. Las risas y las conversaciones ajenas le parecían lejanas, como si él estuviera viendo una película de la que alguna vez formó parte, pero que ahora le resultaba ajena. Mientras la aguja del reloj avanzaba, su mente se debatía entre el miedo y la curiosidad, la esperanza y la desconfianza. Cuando ella apareció, sintió un súbito escalofrío. La imagen de su exesposa lo inundó de memorias, pero a diferencia de antes, no le provocaron tristeza instantánea. En su lugar, se sintió alimentado por esa mezcla de emociones. Esa mujer siempre había sido una fuerza en su vida, pero hoy, Javier era diferente. Aunque el peso del pasado lo acompañaba, no iba a permitir que lo atropellara. Se saludaron con un gesto que apenas escondía el desasosiego entre ambos. La conversación comenzó lentamente, pero pronto se tornó innecesariamente tensa. Ella hablaba de sus nuevos comienzos, de nuevas metas, mientras Javier sentía que la balanza de sus emociones se inclinaba.
Estaba en un viaje de transformación y por primera vez en meses se dio cuenta de que ya no era un soldado en su propia guerra, sino un constructor de su futuro. ¿Por qué querías hablar conmigo?, preguntó, llevándola a un terreno donde las verdades potencialmente dolorosas podrían salir. Su pregunta fue directa, imbuida de una serenidad que lo sorprendió a sí mismo. El rostro de su exesposa se iluminó levemente, aunque una sombra de nerviosismo cruzó sus ojos. Quería pedirte perdón. He estado trabajando en mis propios errores y quería que lo supieras. Javier sintió cómo la carga del resentimiento en su pecho comenzaba a aclararse. Podía simplemente aceptar sus palabras como un cierre, pero no era solo eso lo que buscaba. En su mente, la conversación se transformaba en una oportunidad para reafirmar no solo su propio poder personal, sino también el respeto por lo vivido. Se sintió tentado a compartir su propio viaje, a contarle sobre la oratoria, los talleres, su renovada resiliencia. Pero todavía había un espacio lleno de antiguas heridas. No es fácil para mí, y quizás nunca lo sea. Pero entiendo que el pasado construye, no destruye. ¿Podemos hablar de cómo hemos sido afectados, en lugar de profundizar solo en las disculpas?, propuso, consciente de que estaba abriendo un camino a una conversación más profunda. Mientras hablaban, Javier se dio cuenta de que este encuentro no solo era una confrontación, sino una poderosa oportunidad. Más allá de las palabras, se daba cuenta de la necesidad de la verdad. No se trataba solo del qué o quién había fallado, sino del cómo podían seguir adelante en sus vidas, aún separados. La conversación tomó un nuevo rumbo, pero Javier no pudo evitar preguntarse si su fortaleza iba a ser suficiente para manejar lo que su exesposa le revelaría más adelante. Había algo en su mirada que sugería que no todo estaba dicho. Justo cuando la tensión alcanzaba un clímax silencioso, ella comenzó a hablar de momentos que había guardado en su corazón. Pero lo que escuchó lo dejó paralizado. Hay algo más que necesito decirte, murmuró, y ese algo más parecía el preludio de una revelación que podría cambiarlo todo. De repente, el aire entre ellos se volvió pesado, y un nuevo dilema emergió. ¿Podía su nuevo yo resistir la tormenta que se avecinaba? Javier sintió cómo la tensión dominaba el ambiente después de las palabras de su exesposa. Sus pensamientos se aceleraron, cuestionando no solo lo que significaba esa revelación, sino la forma en que lo afectaría profundamente en su nuevo camino de autodescubrimiento. ¿Qué es lo que necesitas decirme?, logró preguntar, su voz apenas un susurro. En su interior, una batalla se desataba. El viejísimo Javier, cargado de desconfianza y rencor, se debatía con el nuevo Javier, que buscaba entender y crecer. Ella respiró hondo, como si intentara encontrar la forma de soltar una bomba. Hace algunos meses, inicié una relación con una persona. Lo que parecía un escape, fue un verdadero tiempo de introspección para mí. Lo sé, puede parecer inexcusable, pero desde entonces he aprendido mucho sobre mí y mis errores. El mundo de Javier se tambaleó. Las emociones se enredaron en su pecho, la decepción luchaba por salir a la superficie, pero el nuevo enfoque que adoptaba también le recordaba que la empatía podría ser la clave en esta conversación. Eso, es difícil de escuchar, dijo finalmente, forzándose a mantener la calma, a no dejar que las viejas heridas brotaran. Entiendo que todos cometemos errores, pero también necesitamos enfrentar las consecuencias, ¿no crees? En su mente resonó el eco de sus sesiones de oratoria, donde había aprendido que la sinceridad y la asertividad podían contribuir a su crecimiento personal. Ella asintió, su mirada reflejaba una mezcla de arrepentimiento y vulnerabilidad. Sí, conozco el daño que hice. Pero quiero que sepas que no me arrepiento de mirar atrás, porque me ha llevado a entender lo que realmente quiero en la vida. La fuerte declaración de ella resonó en Javier. Entonces, ¿qué es lo que quieres?, preguntó, deseando profundizar. Él necesitaba saber si había espacio en esta nueva narrativa no solo para el perdón, sino para una interacción más saludable. Quiero ser honesta conmigo misma y contigo. Quiero reconstruir las relaciones que más han importado en mi vida, confesó, y Javier vio la seriedad en sus ojos.
Esa sinceridad chisporroteó en su interior. Mientras su exesposa se abría, Javier sintió que cada palabra también lo empujaba a revisar sus propios deseos, su camino hacia la reconciliación no solo con ella, sino consigo mismo. Si estamos dispuestos a tener una conversación madura, podríamos encontrar un nuevo terreno donde ambos aprendamos, dijo Javier, sintiendo el peso del pasado empezar a liberarse. Era el momento de establecer nuevas bases. Las horas se deslizaban suavemente entre ellos, pero Javier aún se preguntaba si era suficientemente fuerte para tratar con todos los matices de aquella conversación. Y entonces, algo iluminó su mente. Había estado pensando en sí mismo y en su crecimiento, pero había olvidado que aún podía aprender de la experiencia ajena. Tal vez valga la pena no solo escuchar, sino aprender, se dijo. Quiero que sepas que también tengo cosas que compartir, continuó, sintiendo la necesidad de gritar al mundo las barreras que había derribado. He estado trabajando en mí mismo. Estoy asumiendo mi propio poder, mi propia voz, y es el momento de que ambos hablemos desde esa perspectiva. Justo cuando las palabras comenzaron a fluir, ella lo interrumpió. Es que hay algo más, algo que tal vez cambie todo y que nunca tuve valor de decirte. Un nuevo nudo se formó en el estómago de Javier mientras el pálpito de su corazón resonaba en su pecho. La revelación estaba cerca de salir. La incertidumbre lo invadió. ¿Podía abrirse a esta revelación sin perder lo que había ganado? Su futuro dependía de eso. Javier sintió que el aire se volvía denso. La frase de su exesposa pendía entre ellos como una cuerda floja, y mientras la miraba, las posibilidades se desplegaban en su mente como una trama de película. Su corazón latía, no solo por la tensión, sino también por el reconocimiento de que ese instante era una oportunidad para dejar atrás su pasado lastimoso. ¿Qué es eso que no dijiste?, preguntó, tratando de excitar una conversación más profunda que pudiera guiarles a ambos en su búsqueda de reconciliación. Quería ser ese Javier que había prometido ser, el que se atrevía a desafiar sus miedos y que deseaba ver más allá de la traición. Ella vaciló, su mirada se tornó distante, como si estuviese a 1000 millas, navegando por recuerdos antiguos antes de finalmente concentrarse en el presente. Creo que la razón por la que nunca lo dije fue porque me asustaba asumir las consecuencias, confesó, su voz titubeante. Estoy embarazada de otra persona. Un cortocircuito recorrió el sistema nervioso de Javier, congelando literalmente los pensamientos que giraban en torno a la búsqueda de un nuevo comienzo. En lugar de permitir que el instinto de rechazo tomara control, se obligó a observar con objetividad lo que eso significaba. La revelación era devastadora, pero también, había un camino de autodescubrimiento que se presentaba ante él. Mientras su mente rebosaba de preguntas y su corazón lidiaba con la presión, forzó a salir de esa tormenta interna. Esto cambia todo, murmuró. Pero al mismo tiempo, Javier sabía que volvía a encontrarse en el cruce de caminos, hundirse en la tristeza o transformarse por completo. La visión de Javier se desplazó desde el caos emocional hacia un enfoque constructivo. Entiendo que has estado lidiando con mucho, dijo, intentando sopesar cada palabra. Pero necesito tiempo para procesar esto, para saber qué significará para mí y para nuestro futuro. El diálogo se tornó más profundo, ambos comenzaron a examinar sus deseos para el futuro. La conversación se tornó constructiva, ambos se esforzaron por dejar atrás lo que fue y diseñar lo que podrían ser en el porvenir, ya fuera juntos o por separado. A medida que las horas avanzaban, Javier se dio cuenta de que su propia transformación ya no dependía únicamente de ella. Era el momento de volver a ser el protagonista, de tomar control de la narrativa de su vida. Su crecimiento personal había comenzado en el momento en que empezó a escuchar a aquellos a su alrededor. ¿Cuál es tu plan ahora?, preguntó, y su voz poseía un tono de curiosidad genuina que fue suficiente para que ella lo notara. Esa es la pregunta crucial, admitió. Pienso en lo que representa este embarazo y lo que significa reconstruir mi vida. Quiero hacerlo de la manera correcta. Punto. ¿Y cuál es la manera correcta para ti?, Javier inquirió. Incluso en su confusión, comenzó a descubrir que podía inspirar crecimiento en otros mientras navegaba por sus propias tormentas.
Es aprender a ser responsable, respondió con determinación, y no solo en mis relaciones, sino en la vida que quiero construir para este nuevo ser. La conversación avances en un lugar más sincero, algo en Javier se alineó. Regresó a la idea de autoempoderarse, de reconocer sus emociones como justificadas, pero también de decidir cómo actuar. No era solo su vida, también eran las decisiones que estaba tomando. Tal vez debamos explorar qué significará esto para nosotros y qué pasos podemos tomar para enfrentar lo que viene, sugirió, sintiendo que las viejas heridas comenzaban a cerrarse. Mientras la incertidumbre continuaba fluyendo entre ellos, Javier comprendió que aprendía más sobre sí mismo en ese instante que en todo el tiempo anterior. La revelación de su exesposa abrió una puerta inesperada, no solo hacia el entendimiento, sino hacia la reconstrucción de su identidad. Un leve eco de esperanza brotó en su pecho. Si el cambio debía ser un proceso, entonces cada desafío era una lección. Con esa idea, la conversación prometía abrir un nuevo capítulo en sus vidas, pero Javier se dio cuenta de que la transformación tenía que empezar desde adentro. Hay algo en mí que se siente listo para un nuevo comienzo, dijo de pronto, su voz vibrante, aún insegura pero decidida. Pero en ese momento, algo lo detuvo. La revelación estaba lejos de terminar. Había un detalle más que aún no sabía, un asterisco reservado para el desenlace de su historia. Pero, ¿qué significa esto para nosotros en el largo plazo?, expresó Javier, sintiendo que la pregunta podía ser más reveladora que cualquier respuesta anterior. La siguiente revelación estaba a un paso de salir, y con ello, la certeza de que cada descubrimiento contribuiría a su evolución personal. La conversación se extendió, cada palabra lanzada como un nuevo ladrillo en la edificación de una estructura que se había desmoronado. Javier sintió que el tiempo se volvía elástico, permitiéndole explorar dinámicas en juego que antes nunca había considerado. Ya no eran simplemente dos personas lidiando con un trauma compartido, se estaban convirtiendo en arquitectos de sus futuros individuales. Esa sensación de responsabilidad fue un catalizador poderoso. Javier decidió que introduciría la experiencia de su exesposa en su vida no como una herida perpetua, sino como un catalizador para su propio cambio. Quería darle a su bienestar emocional, y a su autoconfianza, un impulso necesario. Comenzar a actuar con propósito podría sanar en lugar de dejar cicatrices. Mientras le daba vueltas a esa idea, recordó momentos de su vida en los que había fracasado por no atreverse a ser auténtico. En este sentido, la revelación del embarazo de su exesposa estaba despojando las capas superficiales de su ser, arrastrándole a un espacio donde la verdad y la vulnerabilidad podían coexistir. ¿Y tú? ¿Qué piensas que deberías hacer?, preguntó finalmente, invitando a su exesposa a desnudarse emocionalmente, como él intentaba hacer, abriendo camino hacia el entendimiento. Ella se rascó la nuca, pensativa. Quiero construir algo sólido. Algo que funcione esta vez. Su voz, aunque variaba en tono, se mantenía firme en su deseo de cambio. Javier sintió que este simple deseo coincidía con el suyo, aunque quizás por razones muy distintas. Si ella quería hacer esto bien, entonces él también estaba dispuesto a explorar cómo podía redirigir su propia vida. A partir de ese instante, Javier decidió que enfocarse en su mejor versión sería la clave. Comenzó a pensar en cómo podría reestructurar su vida por completo. Hacía tiempo que había ignorado ciertos aspectos de su vida profesional que le apasionaban. La idea de convertir su viejo sueño en una realidad comenzó a resonar con más claridad. Siempre quise abrir un taller de carpintería, confesó, el peso de años de sueños postergados aún lamiendo sus heridas. Mientras mencionaba su sueño, sintió una chispa de vitalidad encenderse dentro de él. Sería una manera de reconstruirse y conectarse con su esencia. La pasión por crear le abría un camino y, al mismo tiempo, una fuente de ingreso, explorando su potencial no solo como carpintero, sino como empresario. ¿Tienes un plan?, le preguntó su exesposa, notando el cambio en su energía. La simple pregunta nubló sus pensamientos una vez más, obligándolo a ser más específico. Quiero empezar a tomar clases, a experimentar con nuevos diseños.
La carpintería puede ser una manera de canalizar mis emociones y quizás me sirva para conectar con otros que estén pasando por situaciones similares, respondió con una determinación que había estado latente durante años. Era como si su propia historia se entrelazara con la de otras personas, el brillo en sus ojos reflejaba la serena convicción que estaba cultivando. Sin embargo, su entusiasmo se vio ensombrecido por la inquietud. No sé cómo equilibrar esto con lo que está por venir, añadió, consciente de que el embarazo de su exesposa exigía atención y cuidaba la sombra de su futuro. Los recuerdos de sus altos y bajos empezaron a deslizarse en su mente mientras meditaba sobre el camino que estaba dispuesta a tomar su exesposa. Una parte de él quería cerrar esas puertas, cortar la conexión de lo que habían sido, pero también sabía que la nueva vida que venía alteraría todo, incluso su enfoque hacia el crecimiento personal. Entonces, ¿qué tal si hacemos un compromiso? Cada uno por su cuenta, pero trabajando en nuestras metas y compartiendo el progreso. Necesitaremos apoyo mutuo, sugirió, el tono firme pero esperanzador, consciente de que no había regreso a la antigua relación, pero sí una nueva oportunidad para transformar sus trayectorias. Eso suena bien, respondió ella, cautivada por la proactividad de Javier, dándole un matiz renovado a la conversación. Él sonrió, reconociendo que quizás el significado de sus vidas no era simplemente aceptar el dolor, sino también regalarse la libertad de volver a empezar. Sin embargo, aún quedaba una pregunta sin responder. Javier se sintió tocado por la tensión latente que había entre ellos, una energía que parecía fusionar sus sueños y temores. Pero, ¿qué pasará cuando ese niño llegue? ¿Cómo afectará nuestras decisiones futuras? La atmósfera cambió drásticamente, las palabras resonando en la habitación como una campana que anunciaba una nueva realidad. Con el desenlace de su historia moviéndose al horizonte, un nuevo dilema brotó, y Javier sintió que la vida había decidido ponerlo nuevamente en la cuerda floja. La noche avanzaba, y Javier sintió que el peso de la conversación se transformaba en una especie de desasosiego productivo. Estaba en una encrucijada, y mientras cada pensamiento se agolpaba en su mente, comprendió que esta sería la primera de muchas noches en vela, no por la ansiedad, sino por la necesidad de redefinirse. Decidió que el camino hacia su taller de carpintería no podría quedar relegado a un simple proyecto a largo plazo. Necesitaba acciones concretas, pasos firmes que fueran, a la vez, un símbolo de su autenticidad y una guía hacia su nuevo yo. Tomó una hoja de papel y comenzó a escribir. Una lista de metas, plazos y recursos necesarios. Primer paso, inscribirme en un curso de carpintería, murmuró para sí mismo, sintiendo como la determinación se apoderaba de él. Había dejado que la vida decidiera por él durante demasiado tiempo, creyendo que el estancamiento era el único camino posible tras su separación. Ahora, se sentía como un marinero que había recuperado el control del timón en medio de un mar agitado. Las horas pasaron mientras su mente trabajaba, elaborando no solo un plan técnico, sino también visualizando lo que sería su taller. Un espacio amplio, con luz natural, aromas de madera recién tratada y el sonido familiar de las herramientas en acción. Cada día que dedicara a trabajar en eso lo acercaría a la realización de un sueño que había estado relegado a las sombras. Sin embargo, su entusiasmo pronto fue interrumpido por un susurro de inseguridad. ¿Podría realmente lograrlo? Recordó su historia en la carpintería durante su juventud, cuando cada corte y cada lijado se sentían como una forma de expresión. Pero los años de incertidumbre y la reciente ruptura golpearon su confianza. Y si fracasaba de nuevo, a pesar de esas dudas, había una voz más fuerte que gritaba por su atención. Comenzó a reconocer que el miedo al fracaso era, en sí, un obstáculo que necesitaba enfrentar. Si quería ser una versión auténtica de sí mismo, tendría que confrontar aquellos sentimientos incómodos, ignorarlos solo lo llevaría más a la deriva. Pronto hacia el amanecer, su mente emanó una idea: no solo necesito un taller, sino también una comunidad. Buscó en línea grupos de carpintería y foros de discusión. La posibilidad de conectar con personas afines lo llenaba de energía.
La idea de compartir experiencias y aprender en compañía de otros creaba un puente que uniría su soledad con la inspiración. La incertidumbre respecto al futuro de su relación con su exesposa continuaba presente, pero decidió que no podía dejar que eso lo detuviera. Al final, había un niño en camino y, independientemente de cómo se desarrollaran las cosas, sería vital que él estableciera un ejemplo de perseverancia y autenticidad. Seré el padre que quiero ser, se prometió. Con cada decisión, construiría un modelo de vida que inspirara no solo a su futuro hijo, sino también a sí mismo. Su papel no se limitaba solo a las palabras, se trataba de la acción. Al amanecer, Javier se sintió revitalizado. Con el compromiso firme de avanzar en sus metas, dio los primeros pasos hacia lo desconocido. Sin embargo, su mente aún albergaba una pregunta crucial: ¿qué sucederá cuando finalmente tenga que enfrentar a su exesposa nuevamente y compartirle estos cambios? La posibilidad de una confrontación, ya no marcada por la tristeza, sino enriquecida por su transformación personal, le provocó una mezcla de ansiedad y expectativa. En el fondo, podía sentir que este sería un momento decisivo. Tan pronto como se afianzó en su resolución y comenzó a formular un plan concreto, la incertidumbre lo envolvió nuevamente. El verdadero desafío no sería solo la carpintería, sino cómo equilibrar su pasado con el futuro que estaba empezando a forjar. Un nuevo hilo de tensión se desperezaba en su interior, y sabía que su viaje apenas comenzaba. Javier se despertó al día siguiente con una mezcla de emoción y nerviosismo. La idea de inscribirse en un curso de carpintería se había convertido en una obsesión saludable, un paso tangible hacia la vida que anhelaba. Pero mientras se vestía, el reflejo en el espejo le mostró a un hombre que aún cargaba con el peso de las decisiones pasadas. La lucha interna continuaba siendo palpable. Decidido a dar el primer paso, se dirigió a la computadora y comenzó a buscar opciones de cursos en su ciudad. La variedad de programas disponibles lo deslumbró, desde talleres básicos hasta especializaciones en mobiliario. Cada clic era una promesa de renovación. Cuando finalmente encontró un curso que comenzaba la próxima semana, sintió un cosquilleo de adrenalina. Esto es lo que necesito, se dijo mientras se inscribía, la confirmación de su clase en su bandeja de entrada simbolizando un cambio inminente. Sin embargo, la realidad le llegó abruptamente cuando su exesposa lo llamó esa tarde. La electrónica parecía advertirle de la carga emocional que esa llamada acarreaba. Tras un momento de vacilación, se armó de valor y contestó, consciente de que cada palabra contada en aquella conversación definiría más que solo su relación, reflejaría la persona en la que se estaba transformando. Al otro lado de la línea, su exesposa sonaba extrañamente distante, y eso lo incomodó. Le habló del futuro del bebé, de la necesidad de mantener un ambiente positivo, y por un momento, Javier sintió la vieja inseguridad acechando. Pero al recordar su compromiso con el cambio, decidió que era el momento de construir una conversación desde la determinación. Hemos tomado rumbos diferentes, pero quiero que sepas que estoy trabajando en mí mismo, dijo, sin pretender buscar aprobación, sino tan solo compartir una parte de su viaje. La respuesta de ella fue un silencio que pareció estirarse. Un eco de sus recuerdos lascivos que había asociado con la traición comenzó a disiparse, como si el pasado finalmente perdiera fuerza. Después de colgar, Javier sintió que su corazón latía con más intensidad, no por la conversación, sino por la claridad que ésta le brindó. Un sentimiento de libertad le atravesó el pecho. Era la primera vez que compartía su descubrimiento personal sin carga de resentimiento ni necesidad de justificación. Cada paso adelante ya no dependía de los errores del ayer. Los días pasaron con rapidez. Al llegar el lunes, su primer día de clase, la curiosidad y el escepticismo intentaron apoderarse de él. Bajó al taller, un espacio cargado de herramientas y materiales que esperaban ser moldeados. Al entrar, vio a sus compañeros, personas de diversas edades y experiencias, y sintió que comenzaba a tejer un nuevo tipo de red social, una que se basaba en intereses compartidos y no en viejas rencillas. La primera clase consistió en un sencillo proyecto, un pequeño banco. Mientras manipulaba la madera, el acto se tornó terapéutico.
Cada corte, cada lija y cada ajuste no solo significaban progreso en el proyecto, sino que eran metáforas de su vida. Con cada paso, imaginaba cómo iba a cuidar de su futuro hijo, enseñándole que un error no era un estigma, sino otro ladrillo en la construcción del carácter. Al finalizar la clase, Javier sintió una satisfacción inusual. Había liberado tensiones acumuladas, transformándole en un hombre más sereno y centrado, pero en el fondo, sabía que ese no era el final. Caminando hacia casa, se detuvo. La inseguridad volvió a florecer, preguntándose si este camino de autodescubrimiento le llevaría hacia una resolución con su exesposa o si, en cambio, lo regresaría a la soledad. Cuando miró la puesta de sol, entendió que su viaje apenas estaba comenzando. ¿Realmente estoy listo para abrir mi corazón de nuevo?, se cuestionó. A medida que avanzaba, un nuevo desafío se asomaba en el horizonte. Tendrías que enfrentar sus ansias por el futuro, lo que lo llevaría a decidir si podía seguir adelante sin el peso de los fantasmas del pasado. Javier se encontraba en un punto de inflexión. La perseverancia que había cultivado a través de sus estudios y su pasión renovada por la carpintería habían transformado su perspectiva. Ahora, al mirar hacia su futuro, sentía que las cadenas del pasado, aunque aún presentes, ya no dictaban su camino. La revelación sobre el embarazo de su exesposa no lo aplastó como pensaba, en cambio, le ofreció claridad. Era el momento de demostrar cómo su crecimiento personal podía influir en su vida y en la de quienes lo rodeaban. Decidió enfrentar a Lidia una vez más, no con rabia sino con una inteligencia renovada. Al llegar al café donde se encontrarían, su corazón latiendo con fuerza, no era el miedo al pasado lo que lo guiaba, sino la convicción de que cada paso que daba ahora era un movimiento hacia la aceptación y la reconstrucción. Cuando se encontraron, ella lucía más oscura que antes, pero sus ojos reflejaban una fragilidad que Javier había aprendido a ver como una oportunidad para el diálogo. «Quiero hablar sobre lo que está sucediendo entre nosotros», comenzó él. Sus palabras brotaron con la firmeza de alguien que ya no era víctima de la tristeza. «Este bebé cambia todo. Y si vamos a enfrentarlo, debemos hacerlo con honestidad». Lidia asintió, nerviosa pero dispuesta. Javier tomó una respiración profunda. «He estado trabajando en mí mismo, en mi pasión, en mis metas. Quiero que sepas que no voy a ser el mismo hombre que conociste. Estoy construyendo una nueva vida, y quiero que podamos navegar juntos esta nueva realidad». Las lágrimas brotaron en los ojos de Lidia, no por el dolor, sino por la claridad de la disposición de Javier a avanzar. «Siento mucho lo que pasó, y espero que algún día puedas perdonarme. Pero, sobre todo, quiero que ambos podamos encontrar un espacio donde podamos ser felices por nuestro hijo». Ambos compartieron sus anhelos, sus miedos y sus esperanzas. Hablaron no solo de lo que habían perdido, sino de lo que podían construir juntos desde el desacuerdo y la traición. Javier se dio cuenta de que había alcanzado un nivel de comprensión en su vida que jamás había imaginado. La conversación fue un viaje de exploración, donde las ideas y sentimientos fluyeron con sutileza. Se hicieron promesas, no solo de coparentalidad, sino de apoyo emocional en sus caminos individuales. A medida que el sol se ocultaba, sintió una oleada de alivio. Había dejado atrás la amargura, y lo que sentía era el reconocimiento de un nuevo comienzo. No era el final de su relación, sino el inicio de una nueva forma de conexión, una que se construiría bajo el respeto y la honestidad. Esa noche, al regresar a casa, Javier se sintió en paz. Había dado pasos hacia su crecimiento, marcando no solo su futuro, sino también el de su hijo, quien nacería en un entorno donde ambos padres se querían y respetaban. Las semanas pasaron transformándose en meses y el taller de carpintería comenzó a florecer como un espacio de creatividad y sanación. Cuando su hijo llegó al mundo, Javier encontró en la paternidad un nuevo significado. Cada vez que miraba a su niño, le recordaba que cada desafío era una ventana a nuevas oportunidades. Su vida familiar era un testimonio de crecimiento, un hogar lleno de amor en lugar de resentimiento. Finalmente, Javier fue capaz de presentar su proyecto de taller al público. Un lugar en donde enseñaba a otros a moldear no solo madera, sino también sus vidas.
La comunidad se reunió a su alrededor, había encontrado en otros el reflejo de su propia lucha y se convirtió en un referente de transformación personal. Cada clase era no solo un aprendizaje sobre carpintería, sino sobre las dificultades y cómo convertirlas en herramientas de vida. Javier no solo había logrado recuperar su carrera, sino que también se había restablecido a sí mismo. Con cada corte en la madera, cada clase impartida y cada sonrisa compartida, reafirmó su compromiso hacia su hijo, recordándose a sí mismo que el verdadero triunfo radica en levantarse después de cada caída. Aprendiendo a construir desde las bases del amor, la honestidad y la resiliencia, nunca habría imaginado que un dolor tan profundo pudiera convertirse en la chispa de un renacer. Ahora sabía que su esencia no estaba definida por lo que había ocurrido, sino por lo que decidió convertirse. La vida siempre ofrecería desafíos, pero con confianza renovada, Javier sabía que tenía las herramientas necesarias para enfrentar cualquier adversidad que llegara a su camino. Había conquistado su dolor y transformado su historia, convirtiéndose en un verdadero arquitecto de su destino. No esperen ni un segundo más para compartir esta poderosa historia con al menos 5 amigos que también necesitan inspirarse del triunfo personal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final, porque cada apoyo cuenta y su voz merece ser escuchada.